Bien, ahora lo que haremos, primero darle nombre a este combo box. Le llamaré CB ciudades. Lo que haremos es decir que el origen de datos de este combo box será la consulta países. Es decir, que CB ciudades.datasource será lo que haya en países. De esta forma se ejecutará esta consulta en el método load del formulario y el resultado de esa consulta es la que rellenará este combo box. Bien, ahora que tenemos esto, lo que podríamos hacer es cambiar esta consulta. Fijaros, voy a romper fila, la consulta que rellenaba el data grid, y en vez de mostrar solo los clientes que sean de la ciudad de Londres, que me muestre los clientes que sean de el valor que haya seleccionado en el combo box. Bien, con esto lo que conseguimos es que la información que se mostrará en el data grid dependerá de la ciudad que haya seleccionado en el combo box. Lo que podemos hacer también es que cada vez que cambie el registro, el elemento seleccionado en el combo box, llamaremos a cargar clientes. Fijaros que si ahora ejecuto esta aplicación, cada vez que cojamos una ciudad distinta, hará una consulta nueva a la base de datos y me mostrará los datos correspondientes a esa ciudad, los clientes de esa ciudad. Toda esta funcionalidad, como veis, la hemos conseguido utilizando Linku y en este caso Link to SQL. Muy importante conocer el concepto del data context, del elemento de enlace entre el origen de datos y nuestro lenguaje. Y luego, claro, conocer la sintaxis de Linku para poder hacer estas consultas, en este caso directamente contra la base de datos. Venga, veamos ahora un ejemplo de Link to Objects. Con Link to Objects podemos hacer consultas a cualquier colección, cualquier elemento que implemente la interface enumerable. Por poner un ejemplo, lo que vamos a hacer es utilizar el namespace IO, el input-output, para hacer una consulta a una colección que nos devolverá todos los archivos que hay dentro de un directorio en concreto. Esta colección, como veréis, la podremos manipular o consultar utilizando Linku. Fijaros, he preparado un formulario con un listbox, un botón y un folder browser dialog. Este control es el que me permite, me abre un cuadro de diálogo que me permite buscar carpetas. Fijaros que cuando hagan clic en el botón, lo que haré es lanzar el folder browser dialog para que escojan una carpeta y en caso de que hayan escogido una carpeta, ahora aquí dentro haremos una consulta con Linku a el resultado de todos los archivos que haya dentro de esta carpeta. Mirad, lo primero que haré es importar el namespace system.io porque ahí están las clases que utilizaré. Haremos la siguiente consulta. Mirad, declaro una variable archivos igual a from strfile en utilizaremos la clase directory y a esta clase le llamaré al método getFiles. Este método hay que pasarle una ruta, es decir, la carpeta, y te devuelve un array con todos los archivos que haya dentro de esta carpeta. A este conjunto de datos es al que haremos la consulta. La carpeta será la ruta que hayan seleccionado en el folder browse dialog. Bien, rompo fila y ahora aplicaré una cláusula where. Fijaros que este array que estamos manipulando es un array solo de strings, me devuelve cadenas. Existe una clase que se llama FileInfo que lo que me permite es convertir o obtener un objeto de tipo FileInfo con información sobre el archivo que le pase. Lo que haré es lo siguiente. Primero, romper fila y a continuación aplicar la siguiente cláusula where, donde el nuevo FileInfo creado con este nombre, su extensión sea igual a .vb. Con esto le estoy diciendo que solo me coja aquellos nombres de archivo cuyo conversión a objeto FileInfo en su extensión sean vb. De esta forma, a pesar de que me devuelve una cadena con el nombre de archivo, utilizando la clase FileInfo dentro de la cláusula where, puedo hacer una búsqueda en base a una virtud o una característica del objeto de tipo FileInfo. Esta es otra de las ventajas de Linku, que como veis se integra totalmente dentro del lenguaje. Dentro de una cláusula where estoy utilizando un constructor de la clase FileInfo. Además, lo que haré es en la cláusula select decir que devolvemos directamente el objeto FileInfo.
Es decir, que por cada uno que encuentre no me devuelva la cadena, el str file, el nombre del archivo, sino que me devuelva ya una construcción de este archivo. Bien, lo que nos queda es muy sencillo. Se trata de cada uno de los elementos que nos devuelva esta consulta, ponerlos dentro del listbox. Por lo tanto, montaremos un for each por cada elemento que te encuentres en archivos. Lo que haremos es en el lst archivos, en su colección de ítems, añadir este elemento. Y lo que mostraremos del elemento pues será el nombre completo. Fijaros que si lo ejecuto, utilizo el botón para ir a buscar un directorio. Esto es el folder browser dialog. Lo que haré es buscar un directorio que yo sé seguro que tiene archivos de tipo VB, y esta es la consulta aplicada. Este es el resultado que me devuelve y así lo mostramos por el listbox. Una vez más, vemos la total integración entre la consulta y el lenguaje. Es decir, dicho de otra manera, hemos hecho una consulta utilizando el lenguaje Visual Basic, porque todo lo que veis aquí son instrucciones Visual Basic. Vale, para terminar estos ejemplos veremos cómo se puede también utilizar Linku para consultar la información local, es decir, la información que tenemos en un dataset. Esta información previamente la habremos rellenado utilizando cualquiera de las estrategias de ADO, y ahora que la tenemos en local podemos procesarla, podemos consultarla utilizando Linku. Fijaros, tengo preparado otro formulario con un listbox y un botón. Fijaros que en este proyecto he añadido un dataset llamado DS Northwind que, igual que ocurría con el data context anterior, apunta a la tabla customers. Son dos cosas distintas. Cuidado, el data context que hemos visto al principio servía para utilizarse como enlace entre esa base de datos SQL y nuestro código Linku. Ahora esto es un dataset como los de siempre en ado.net. Es un dataset con un table adapter que me permite cargar la información en local. Fijaros que en el formulario que estamos viendo ahora, en su método load, llamo al table adapter para rellenar la información. Es decir, aquí es donde se carga la información en local y esta información queda almacenada en este dataset que tenemos aquí dentro de este formulario. Bien, este listbox en sus propiedades le he dicho que su origen de dato es la tabla customers y que me tiene que mostrar el nombre del company name, y el valor que tiene que capturar es el customer ID. Bien, cuando hagan clic en este botón, en este caso de momento lo que estamos haciendo es mostrar solo el valor seleccionado. Fijaros. ¿Veis? Selecciono un elemento y este es el código de cliente. Bien, esta información toda está en local. Si queremos hacer consultas a esta información, a esta tabla customers que está entera en local, podemos también utilizar Linku. Y lo vamos a hacer aquí. En vez de mostrar este valor, lo que haré es buscar este cliente dentro de la tabla local, dentro de la tabla del dataset, utilizar el Linku para ello, y de este cliente mostraré cierta información. Por ejemplo, solo mostraré el nombre de la persona de contacto. Fijaros. Empecemos a construir la instrucción. La voy a poner entre paréntesis, luego veréis por qué. Bien, from cust in. Ahora hay que buscar dentro del dataset, por lo tanto, en el dataset de Northwind 1, en su tabla customers. Rompo fila y continúo acá abajo. Le voy a poner una cláusula where. Esta cláusula where me permitirá filtrar para que solo me enseñe aquel cliente que ahora he seleccionado en el listbox. Por lo tanto, lo que hago es filtrar que el único registro que me tiene que encontrar es aquel cuyo customer ID sea igual al que ahora tenemos seleccionado en el listbox. Bien, lo que haremos a continuación, rompo fila, es decirle que solo quiero que me seleccione de la tabla de clientes, solo quiero que me seleccione el nombre de compañía, es decir, el nombre de la persona de contacto, es decir, el contact name. Bien, cierro el paréntesis y lo que hago es llamar al método toList. Con esto provoco que se ejecute la instrucción y ya me devuelve esta información. Este método toList me devuelve la propia consulta. Lo que pasa es que esta consulta ahora solo tiene un elemento, por eso lo que haremos es coger el primero de esos elementos. Y eso es lo que le decimos que nos muestre por el message box. Fijaros, si ahora ejecuto la aplicación, selecciono un elemento, hago la consulta dentro del dataset local y puedo acceder a la información, en este caso al nombre de contacto.
Se trata de información que está en local dentro de este dataset y que estoy consultándola utilizando Linku. En este caso estoy haciendo una funcionalidad especial que es ejecutar inmediatamente para poder acceder ya a su primer elemento. Pero no deja de ser una consulta Linku, una consulta utilizando este lenguaje, aunque en este caso sea a datasets, sea información que tenemos en local. Bien, y hasta aquí este apéndice cuyo objetivo era presentaros la funcionalidad Linku, que es una de las principales novedades de Visual Studio 2008 y de las nuevas versiones del lenguaje, Visual Basic 9.0 y C# 3.0. Y, como os decía, el objetivo era mostraros dónde puede ser útil, dónde se puede aplicar esta tecnología, que se basa en la capacidad de poder hacer consultas a distintos orígenes de datos, pero consultas que se hacen mediante nuestro lenguaje. Por eso se llama un lenguaje de consultas integrado. Venga, nos vemos en próximos apéndices. Hasta luego.